Entre tanto hablaremos de iniciativas muchísimo más enaltecedoras y dignas de ser aplaudidas. La más cordial bienvenida, poquito por orden de llegada. Andrés, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Bueno, y de la misma manera, Álvaro del Pozo, ambos analistas de temas internacionales y además miembros de la Academia Diplomática. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Verónica, gracias por la invitación y sobre todo gracias por dar cobertura a un tema que es estratégico, pero nunca siempre bien comprendido. No, pues no se lo entiende, pero afortunadamente ustedes nos están dejando una suerte de legado, o por lo menos el manual de funcionamiento, como lo han pensado. Contame de qué se trata, por favor. Sí, se trata de una publicación que hemos preparado con algunos diplomáticos de carrera sobre los lineamientos de la política exterior de Bolivia para el bicentenario. Entonces, es una publicación que sale en la revista de investigación de la Hans Eyder y la UMSA, coordinada por Franklin Pareja, y que, como te digo, aborda varios puntos importantes de la política exterior, haciendo un planteamiento, una propuesta para que el próximo gobierno aplique, en la medida de lo posible, las líneas básicas de lo que debería ser una política exterior boliviana, ¿no? Entonces, tenemos temas de geopolítica, tenemos temas bilaterales, multilaterales, el tema marítimo obviamente también está, el tema del narcotráfico y bueno, muchos otros temas que se abordan no muy en profundidad, pero sí dando esas líneas en las que tiene que basarse la política exterior, que, como decía Álvaro, es estratégico y es importantísimo para proyectar al país y para consolidar al país como un país de contactos, ¿no? Que es lo que siempre hemos querido. Pero más allá de eso, también para contribuir a salir de la crisis, ¿no? Que es lo más urgente. A ver, pero yo quisiera en todo caso, Álvaro, que tú me ayudes con los antecedentes. ¿Por qué hay la necesidad de elaborar este documento, presentarlo en una revista internacional? ¿Por qué esa necesidad? Lamentablemente hemos visto a partir de los análisis, la experiencia propia, la academia, que Bolivia en los últimos años ha dejado un quehacer gubernamental básico para cualquier país, la política exterior. Sí. La hemos sobreideologizado y eso de alguna manera te lleva a unas relaciones, digamos, con algunos países, pero te aísla del resto del mundo. Otros, es verdad. Una foto con Maduro, por supuesto que te cierra las puertas en muchísimos países de Occidente, que creen más en la democracia, que creen en otros valores que nosotros compartimos. Por lo tanto, esta iniciativa radica justamente en eso, un aporte para recuperar la institucionalidad, pero una temática básica por estableciendo los lineamientos básicos de una política exterior en sus 200 años. Un aporte en 200 años que hemos cumplido como nuestro país y creemos que es hora, justamente coincide con un proceso electoral, va a haber un cambio de gobierno y es importante que el cambio de gobierno, sea quien sea el ganador, el soberano lo decidirá el domingo 19, podamos aportar con estos temas que, como bien decía Andrés, no son desarrollados digamos, en su máxima expresión, sino son los lineamientos que nos permiten esbozar ya una política exterior que obviamente tiene que ser construida desde abajo hacia arriba. Y además me imagino que una política exterior que esté a modo de política de Estado, no importa el gobierno que llegue, se queda trazado. Veo ahí que tienen un enorme equipo de trabajo, Gonzalo Chacón, Álvaro Francisco del Pozo, a Francisco más había sido, acabo de enterar, Andrés Leonardo Guzmán, Javier Vizcarra, amigo de la casa, José Acha, es un equipo de personas, de profesionales vinculados a la política, vinculados a la diplomacia que han acompañado este proceso. Contame algo de lo que podríamos ir explicándole a la sociedad. Bueno, entre los nombres también hay unas mujeres, ¿no? Sí, Regina Hannings, Carla Torres. Y Sandra Rodríguez. Correcto, ¿no? Eso para darle un equilibrio también, no solo hemos sido hombres los que hemos participado, pero lo que sí tenemos en común todos es que hemos estudiado en la Academia Diplomática, que hemos sido formados por el Estado. Eso lo resalto porque se ha despreciado y se ha desaprovechado, ¿no?, a todo ese capital humano que el Estado ha formado en algún momento
pero que han sido echados de la Cancillería. Y que durante todo este tiempo no han estado aportando, claramente, ¿no es cierto? hemos estado en otras cosas, algunos se han reinventado, otros sencillamente ya han decidido retirarse. Y es lamentable porque se pudo haber aprovechado esos recursos en favor del país, ¿no? Y como bien dices, sí es una política de Estado en la que quisiéramos que se implemente, que se tenga una visión, que no cambie, ¿no?, con los gobiernos, que sea una sola línea estratégica para proyectar a Bolivia hacia el mundo, para hacer que Bolivia gravite sobre los espacios donde tiene que estar. Para obviamente mejorar el desarrollo, desarrollar la diplomacia económica y, como te decía al principio, contribuir a salir de la crisis también, Claro, que es algo claro. lo más importante o lo más urgente ahora, ¿no? Y el relacionamiento, ¿no?, que se puede hacer tanto. Tú te encargas de una de las áreas, el acápite tuyo, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es la...? Hemos visto un texto con el aporte de todo este equipo y luego hemos conformado un grupo de redacción para darle un contenido similar, digamos, en Claro, toda la que redacción. hay una línea, ¿no? En ese contexto hemos desarrollado, como decía Andrés, el contexto internacional en el que nos estamos enfrentando, Ya. ¿no?, que seguramente Andrés lo va a poder explicar. Política bilateral, las relaciones estratégicas que tenemos que tener con otros países vecinos y otros, la Unión Europea, Estados Unidos, Sí. Rusia, China, etc. Ustedes están dando un lineamiento de cuál debería ser para cada una de esas regiones. Exactamente, y además Oh, con wow. ciertos puntos de la agenda que se deben tratar con esos países. En el tema multilateral hacemos el análisis de un momento multilateral en crisis, por lo tanto ahí hablamos del no alineamiento activo, el realismo periférico, que también lo vamos a explicar si hay el tiempo. Sí, no, dime, anda diciéndome qué es cada uno. La institucional. Bueno, en lo bilateral A ver. tenemos que recuperar esas relaciones que a partir de ese aislamiento hemos dejado un poco descuidadas. Tenemos que encarar una relación absolutamente diferente con la Argentina. Con el Brasil, si bien entre el presidente Arce y el presidente Lula ha habido una comunicación, una comunión, vamos a decir, ideológica, con el Brasil tenemos que generar muchísimas otras oportunidades a partir de una agenda no ideologizada. Con Chile tenemos un gran reto con Chile. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno frente a Chile? Tenemos un tema marítimo de por medio, hay unas heridas, unas frustraciones, pero hay un planteamiento de ver esa mirada, esa relación con frescura, con la posibilidad seguramente de allanar un espacio Con para la cambiar la apertura que relación. ellos mismos tienen, ¿no? Porque Exactamente. ellos son ampliamente abiertos y deseosos de iniciar relaciones con nosotros. O sea, les están dando ustedes la línea para cada país, están haciendo la tarea a los del próximo gobierno. Si es que se ¿no? recupera esta visión de Estado, como tú bien lo Claro, decías. claro. La política exterior debe trascender los próximos 5 años, los próximos 10, los próximos 15 Por y supuesto. los próximos 30 años. Así es. Tenemos que mirar al Brasil, tenemos que mirar a Chile o Perú. Son políticas de Estado y han legitimado su administración a partir de la institucionalidad. Se dice que la administración pública se legitima frente al ciudadano a partir de la institucionalidad de sus instituciones, y el Estado en los últimos 20 años ha sido desinstitucionalizado. Por lo Definitivamente. tanto, tenemos temas, y yo me puedo referir con mayor precisión, si quieres, al tema multilateral, al tema de la institucionalidad y la ley, lo que se pretende el día de mañana. ¿Qué vamos a hacer con funcionarios diplomáticos? Un simple dato. Durante el MAS se han formado profesionales. Todavía se han ido formando. Se han formado. ¿Cuándo se cerró la valiosos. academia? No, hoy mismo está funcionando, Está pero funcionando. había una época que daban cursos de 3 semanas para tener el nombramiento. No te puedo Es creer. decir, te Dios daban un mío. título de 3 semanas. Nosotros hemos estudiado 5 Años. semestres, Claro que o sea, 2 años sí, y medio, 2 casi años. 3. Por lo tanto, hay que recuperar la Academia Diplomática como un centro de formación altamente especializado. Pero me decías que ha habido un grupo de profesionales que han concluido muy interesantes. Antes del MAS hemos llegado a la 12ª promoción, a mitad de la 13ª, y hemos llegado a la promoción número 18 hasta el 2020. Cuando ha llegado el presidente Arce al gobierno, ha destituido incluso A los a que esos eran jóvenes formados. profesionales que han sido formados No. en el esquema y en el espacio del masismo. Entiendo. Porque Es se una habían espera. quedado para trabajar durante el gobierno de Janine. Entonces Porque los se habían votaron. quedado para trabajar. Claro. O sea, Janine de alguna manera sí respetó esa institucionalidad, claro. pero los que Quedaron venían ya no. Y ya ahí Solo por haber como- trabajado, como dicen. Con Janine, aunque hayan sido formados y con la línea del presidente Morales. Qué increíble. ¿Cuál es tu aporte? ¿Tú hacia dónde enfocas tu trabajo? Bueno, yo
He aportado principalmente al análisis de la parte geopolítica, del análisis de cómo está el mundo Ya. y qué peso tiene Bolivia en esto. Y también el tema marítimo, que ha sido Ha sido tu también- especialidad pues mucho tiempo, ¿no? Sí, ahí he estado yo, entonces, pero hemos aportado varios a los mismos temas, es decir, no solo una sola persona ha redactado. Ya, pero ¿han tocado todavía el tema marítimo? O sea, para Claro, ti el claro. tema marítimo es un asunto que todavía vale la pena abordar. Definitivamente, y está en el documento expresado que tenemos que continuar con esto, porque la historia nos muestra que el tema marítimo es cíclico, ¿no? Hay momentos en los que Chile nos cierra las puertas y nos dice no, y después por alguna razón se vuelven a abrir las negociaciones y volvemos a la mesa de las negociaciones a hablar de este tema, ¿no? Y eso ha sido Eternamente, ¿no? toda la historia. Y uno dirá, claro, pero ahora sí que ya no, porque está el fallo. Pero en otras oportunidades a lo largo de la historia también ha habido momentos duros de retrocesos importantes, como por ejemplo la demanda ante la Liga de las Naciones en 1920 y 21, que parecía ser el acabose final del tema marítimo y muchos decían nunca más, pero aquí estamos otra vez, ¿no? Y vino también el tratado entre Chile y Perú de 1929, cuando se puso la cláusula del candado, que decía que no se puede ceder los territorios de Tacna y Arica sin el previo acuerdo de las partes de Chile y Perú, y también se pensó en ese momento que ya nunca más, ¿no? Igual que ahora, ¿no? Claro, Hay también claro, que parece personas que ya- que yo. dicen, tal vez tú, tal vez alguien más, Ajá. que hay algunos que yo he escuchado o han escrito que es el fin de la guerra del Pacífico, que hay que ya, dar la vuelta a la sí. página, que ya nunca más. Pero, ¿qué pasa o qué sucedería si en el futuro vuelve a resurgir, como es lo más probable, creo yo? Porque las cosas, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar, bien, qué ustedes ya se han elementos adelantado pueden a eso. abrir esto, Ajá. y hay que estar preparados, ¿no? Qué Hay bien. que tener una estrategia Claro. para ese momento. Y no es enfocar todos los recursos o todas nuestras fuerzas hacia el tema del mar. Hay que seguir progresando, obviamente, pero hay que tener por lo menos un plan, y es posible, y está aquí en el documento, las líneas base para abordar este tema, ¿no? Y cuando haces tú este análisis geopolítico, hazme un resumen muy breve. ¿Cómo describes al planeta en este instante? Ya, pero antes, solo para concluir lo del tema marítimo, además todo esto en cumplimiento al fallo de la Haya, que en su párrafo 176 dice que el fallo no debe interpretarse como un impedimento para que continúe el diálogo y las Definitivo, claro. negociaciones, ¿no? Entiendo. Entonces estamos cumpliendo Ok. el fallo y bueno, viendo hacia adelante. Vuelvo Y en a mi cuanto a lo pregunta. geopolítico, Sí, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este planeta ahora? ¿Cómo sí, lo calificarías? que esto sí que es bien interesante, porque el mundo está cambiando, estamos en un momento de profunda transformación, ¿no? Donde vemos que el sistema o el orden internacional liberal que ha predominado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial está en un punto en el que va a cambiar, se va a transformar o va a ser sustituido, ¿no? Y en ese proceso de transición donde muere un sistema y nace el otro, hay conflictos, hay tensiones, hay un momento de incertidumbre muy grande, y es lo que está pasando, ¿no? El nacionalismo se ha empoderado, hay más xenofobia, racismo, hay incluso un desprecio por lo que fue la Agenda 2030. Sí. Hay Un rechazo, ¿no? un retroceso en el libre comercio, hay más proteccionismo. Entonces, son varias Ha cambiado el mundo, ¿no? ¿En características. cuánto tiempo? ¿Qué? ¿En los últimos 10 años? Yo creo que es más o menos desde el 2008, cuando surge la crisis financiera global. A partir de ese momento empiezan a haber estos cambios que se reflejan en la expulsión de Rusia del G8, ahora es G7, después viene el Brexit, después viene la guerra Claro. comercial entre China y Estados Unidos, la pandemia misma del COVID-19 también afecta a esa integración, a esa interdependencia, y la globalización, que era lo que dominaba el mundo. Antes el eje de las relaciones internacionales eran el comercio, hoy el eje es la geopolítica, ya no es el comercio, ahora manda la geopolítica, y es una visión y una forma geoestratégica con la que las grandes potencias manejan todas las relaciones del mundo. Y lo que te digo es que ahora parece ser muy parecido en varios aspectos, por esto del nacionalismo, la xenofobia, las migraciones, a cómo era el mundo
antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? en los años 30, Wow. teníamos más o menos estas mismas características, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente hay que prepararse, hay que preocuparse un poco por esos aspectos que viene. y entender las relaciones internacionales y la política exterior a partir de la estrategia, ¿no?, que tiene que tener Interesante. un país como Bolivia, ¿no? Estamos hablando de 200 años previos. Cometimos muchos errores en nuestra diplomacia y por eso es que ustedes están evitando que cometamos más estos 200 que vienen. Casi errores de origen. Hay grandes doctrinarios de nuestra política internacional. Jaime Mendoza, Julio Méndez, Alberto Austria Gutiérrez, Fernando Bachaya, el abuelo de Andrés, Jorge Escobar y Cusicanqui. Claro. Todas estas personas visualizaron a Bolivia como, digamos, una posición geográfica privilegiada en Sudamérica, el centro de Sudamérica. Estábamos llamados a ser un país de contactos y no antagonismos, ¿verdad? De encuentros, de ser ese El país hub, puente, digamos, claro. El puente para todo. Mira lo que teníamos, recursos naturales, posición geográfica. ¿Qué nos faltó? Grandes pensadores. Nos faltó que la visión política asuma esos retos, eso para convertir a Bolivia a partir de una diplomacia profesional, una política exterior, en lo que hoy hubiéramos deseado ser. Un ejemplo, hoy en día hablan de corredores bioceánicos, conexión de Brasil hacia el Pacífico, del Pacífico al Atlántico. Ya nos han todos nos excluido, quieren pero, saltar, ¿no? todos nos quieren saltar, no Sí, nos toman en cuenta. sí. Eso no es porque Bolivia cae mal o los bolivianos somos bajitos o altos, eso pasa por no tener una política exterior profesional. Con una diplomacia profesional eso hubiéramos evitado grandemente. Y por supuesto no hablo de los últimos 5 años, hablo de la historia del país. Ha habido luces y sombras en esto y creo que habría que recuperar. Tenemos un punto de inflexión y un punto de oportunidad hoy en día. Recuperar ese pensamiento y en lo posible recuperar ese posicionamiento estratégico, geográfico y con los recursos que hoy contamos. El litio, por ejemplo, que es importante Claro que en el sí. desarrollo de este nuevo O sea, milenio. seguimos siendo atractivos. Seguimos siendo- Solamente que ahora es desde otras aristas. Ojalá que los que vienen sí las valoren, las recuperen y las utilicen. Por supuesto, y ese tema que está vinculado a lo que decía muy bien, explicaba muy bien Andrés, de ese contexto global, además de las guerras, las tensiones que se están produciendo, hay un fracaso del modelo de la diplomacia multilateral. Claro. Las Naciones Unidas no pueden hacer nada frente a los conflictos en Israel y con el conflicto bélico con Hamas, con Gaza. no puede hacer nada con Rusia y Ucrania. Estamos, como él decía perfectamente, en esa circunstancia que dio rienda a la Segunda Guerra Mundial. Hoy el primer ministro de Serbia decía, estamos a un paso de una tercera guerra mundial. Sí. Por lo tanto, Bolivia no puede ser un convidado de piedra en los organismos multilaterales, en los procesos de integración. Tenemos que tener una voz propia que tenga la suficiente sobriedad, que detrás de ella vaya una política exterior y que los recursos humanos que tienen que ejecutar esa política exterior sea gente idónea. Claro. Yo siempre doy el ejemplo. Podemos ir a una guerra con militares, tropa, que nunca haya tenido preparación en artes militares, no, el resultado es perder. Claro. ¿Podemos tener una proyección al mundo sin una diplomacia profesional? Por supuesto que no. Como que la hemos estado teniendo a tropezones, a chapuzones, cometiendo errores, sin sacar verdaderamente un beneficio de esa relación de países amigos que están dispuestos a todo, pero que no lo han hecho, no les hemos pedido. Me decían acá algunos embajadores, se pierden muchísimas oportunidades, proyectos, se pierden becas, porque claro, no estamos manejándolo adecuadamente y eso es muy triste. Esta revista va a estar en una distribución gratuita, va a estar en la web, ¿dónde se la puede encontrar? Sí, claro. Es una publicación de la Fundación Hans Seidel y por tanto va a estar en la página web de la Fundación. Prontamente, no, todavía no está, pero sí se la va a subir, va a estar, ya ha sido presentada, entonces ya yo creo que en los próximos días. Y en cuanto a la propuesta que tenemos, ¿no? Que es creo que lo más importante, Bolivia tiene que ser un país que no se alinea con ninguno de los dos fuerzas o más de dos, o los grandes poderes, aplicando la doctrina del no alineamiento activo, que es una doctrina latinoamericana, ¿no? Que dice que hay que mantener una equidistancia
pero sí una proactividad, por eso es activo, no es pasivo, sino que mantenemos políticas y posicionamientos muy claros respecto a los principales temas de la agenda internacional, como el cambio climático, la migración, la pobreza, la democracia. Sobre todos esos aspectos, Bolivia mantiene una política clara, pero sin alinearse con ninguno y sin pelearse con ninguno de los dos, ¿no? ¿Dónde la buscamos? ¿Cómo es? En la página oficial de la Hans Seidel. Nosotros vamos a publicarla también y te vamos a hacer llegar, por supuesto, físicamente. Físico, ya. Ha habido una asistencia masiva. El día de la presentación. Ahí tenemos las imágenes de la presentación, vamos a ponerlas, por favor, porque ha habido una presentación multitudinaria, diría yo. Increíble cómo a la gente le interesa este tema. Ahí están dando sus palabras y sus puntos de vista, Gonzalo Chacón, y ahí les han entregado un número de para todos los que han asistido había un número. Como cuantito era. Como no pensaban. 500. Sí, mira qué lleno el Eso lugar. era al principio, después se llenó. El espacio ha quedado chico porque después. Chico. Entonces que se acabaron las Claro, la revistas. Fundación Hansen calculó que no iba a haber tanta presencia. Y se acabaron y se agotaron todos los números, pero ha habido el compromiso del representante de la Hans Seidel de que nos van a hacer llegar los números para poder también compartirlos con gente de la comunicación como tú en especial, que estás dando cobertura a este tema. Cómo no, pues con todo cariño y con todo gusto. Me parece fantástica esta gran iniciativa. Felicidades, el libro, bueno, es un libro, la revista ya estará para poder disfrutarla, pero quienes quieran pueden ingresar a la página web. Ahí está, ese es el libro. Análisis precisamente, investigaciones, y bueno, pues me parece una gran iniciativa, los felicito y ojalá le den los profesionales el respaldo que merece y que el nuevo gobierno se dé cuenta que hay gente de lujo que le está haciendo la tarea, que solamente es tomar estas iniciativas y aplicarlas. Yo quiero pedirles un favor, que me acompañen a la pausa, pero a la vuelta necesito que hablemos de esta posible paz que se puede generar en Gaza entre Israel. ¿Es posible?